Señores, es uno de los ministerios que seguramente genera más información, más adhesión por un lado, más críticas por el otro, muchas demandas de los uruguayos, y por eso es un ministerio que provoca siempre el interés periodístico. Por eso está con nosotros el ministro de Desarrollo Social, el doctor Alejandro Sierra, a quien estamos dando las buenas noches. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muchas gracias a todos. Un gustazo estar acá con este panel. Bienvenido. Sí. Bueno, espero que cuando se vaya diga lo mismo, ¿no? Que es un gustazo. Hay un tema que tiene mucho que ver con, indirectamente va con ustedes, o directamente, que es el tema de los liberados. Es decir, uno ve por todos lados, gente, se sabe que algunos salen sin nada, sin trabajo, sin plata, ni siquiera sin dinero apenas dinero para el ómnibus y volver. El año pasado, precisamente, el gobierno lanzó la red de oportunidades, así le llamo, incentivando a aquellas empresas que contraten liberados con subsidios que llegan entre el 60 y el 80%, ¿no?, del salario. ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Está cuantificado cuántas empresas han aplicado a esto? A ver, desde que vino la DINALI, en realidad, al MIDES tomamos 5 líneas de acción. Una de ellas es justamente la creación de la red de oportunidades. Que la red de oportunidades es mucho más que el llamado a empresas. Son empresas para sí generar mejores y mayores oportunidades laborales. Son organizaciones de la sociedad civil que muchas veces prestan servicios de otra manera. Son entidades de formación que también aportan horas en formación de las personas. A veces son empresas que prestan servicios. Tenemos un caso de un estudio muy renombrado, un estudio jurídico muy renombrado, que presta servicio legal de manera gratuita en la DINALI. Todo eso forma parte de la red de oportunidades, que es generar mejores condiciones, y de ahí sale el documental que esta semana lanzamos en Movie Center, que lanzamos una reducción, pero sale de ahí también de una empresa que forma parte de la misma red. Entonces, sí, nosotros obviamente tenemos cuantificadas entre convenios y trabajos fijos, unos 300 aproximadamente. ¿300 que se beneficiaron o 300 empresas? No, que se beneficiaron. Ajá. Obviamente que es un trabajo de largo aliento, sobre todo el que buscamos justamente con el documental del otro día, ¿no? Romper algunos mitos, romper algunas barreras, de que dar oportunidades, como decía uno de ellos, la oportunidad es la llave de la libertad para muchos de ellos. Nosotros decimos mucho, una persona que sale, como dice el dicho popular, con una mano atrás y una adelante, tampoco es totalmente libre, ¿no? Y lo decía el presidente en el discurso en el foro de libertad de... Es una buena definición esa, ¿eh? Tampoco tenés una total libertad. Ahora, ¿qué se hace? Y bueno, y ahí nosotros, al traer a la DINALI para el Ministerio de Desarrollo Social, empezamos tomando 5 líneas de acción. La primera fue esa misma, ¿no? Traerlo, retirar sobre todo a los técnicos de DINALI, que son quienes reciben a las personas liberadas una vez que salen, retirarlos de las comisarías, ¿no? Porque el liberado tenía que ir a la comisaría a entrevistarse con esa persona de DINALI. Y no es solamente eso, al traer a la DINALI al MIDES y a traer a todos esos funcionarios a las oficinas del MIDES, que tenemos oficinas por todo el país, ¿no? Es una red como de 50 oficinas por todo el país, ese técnico está en contacto con todos los programas del MIDES que generan de alguna forma una red de contención y que trabajan con esa persona, no ya desde lo que hizo, sino desde lo que vamos a hacer de ahora en más contigo. ¿Sí? Alejandro, una pregunta. Hablas del documental que tiene el testimonio de 4 liberados, ¿no?, que cuentan su experiencia. Esta red de oportunidades, decías que se han plegado alrededor de 300, sí, 300 entre convenios, liberados han podido acceder a algún tipo de trabajo, sí, ¿no? La cifra, pues digo para poner en contexto, es algo así como 27, 28 liberados por día. Sí. ¿Es así? Digo, porque uno dice 300 y eso parece mucho, pero cuando ves la cantidad de liberados por día que hay, decís, queda mucho por hacer. Obviamente. ¿Cuál es el objetivo que se también plantearon? haber traído a la DINALI al Ministerio de Desarrollo Social también permitió que la DINALI postule al programa Accesos, programa que busca la inserción laboral, y para este año van a estar empezando a trabajar el mes que viene, o sea, en unos días,
245 liberados más. O sea, prácticamente duplicamos. Que es un programa, obviamente, es un programa de empleo protegido, pero que genera oportunidades reales. Entonces, se le da trabajo a una persona, se le paga un salario mínimo, se le da muchas horas de formación. Entonces, ahí tenemos otro elemento también. Está bien, no es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente, pero bueno, empezamos hace poco, estamos rompiendo algunos mitos, estamos trabajando con empresas que son pioneras realmente, que no se benefician en nada, ¿eh? Hay empresas de construcción que no obtienen ningún beneficio y de todas formas contratan y tratan de contagiar a otras empresas. ¿Y el subsidio ese no lo tienen esas empresas? No, las empresas de construcción no. Lo entienden por una como un cuestión compromiso contractual. social. Sí, exacto. Le iba a consultar porque después que un liberado, que una persona que está en situación de cárcel sale a la calle, de ahí a tener un trabajo, hay igual un trayecto en el medio, porque no es que salga a la cárcel con el trabajo directo y que todos están capacitados, sabemos que en las cárceles la situación que hay. Justamente en el documental participa Gabriel Camilo, que tiene lo de Carlo, esta casa que de alguna manera él acompaña, él es un ex liberado, recibe allí liberados para acompañar, para formarlos también en ciertas cuestiones, pero sobre todo para volver a generar amor propio, volver a generar una esperanza de vida, que es importantísimo para encarar un trabajo, para encarar una vida después de la cárcel. ¿Qué pasa ahí en el medio, más allá de la red de oportunidades y los puestos de trabajo? Está bueno que traigas eso. En el documental nunca se menciona al MIDES ni a la INALI, justamente porque queremos que sea algo que trascienda gobiernos, instituciones o personajes políticos o gobernantes del momento, pero lo de Carlo forma parte de los proyectos de innovación social de la Dirección Nacional de Protección Social. O sea, es un proyecto financiado por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ah? Pero es uno. Es uno, obviamente, pero hay otros también, no es la única casa. Y además, nosotros, como otra línea en cuanto a la avenida de la DINALI al MIDES, fue el PIA o el Plan de Inclusión Asistida, que ahora estamos en un piloto que va hasta 500 liberados, que justamente lo que se hace es, antes del día que se van o un poquito antes de que se vayan, generarles ya esa red de protección con una tarjeta alimenticia, con un refugio o un hogar, con acceso a la salud, con acceso a la alimentación, con una nota que le indica a dónde tiene que ir y quién lo va a recibir, qué técnico lo va a recibir, cómo se llama. O sea, la persona sabe a dónde se tiene que dirigir, sale con boletos, con una STM. Entonces, con eso lo que buscamos, eso está monitoreado por la Universidad de Montevideo, y con lo que buscamos con eso es justamente crear una red de contención para la persona para cortar, romper con la puerta giratoria de calle, privación de libertad, calle, privación de libertad. Bien. Otro tema también que tiene mucha importancia en nuestro país y que realmente es un signo preocupante, ¿verdad? Es que Uruguay se ha transformado en el país con mayor infantilización de la pobreza. Yo haría dos tipos de preguntas. ¿Cómo se puede sostener que este es un buen gobierno si somos el país con mayor infantilización de la pobreza? Esa es una pregunta. La otra, ¿qué explicación tiene usted como ministro de Desarrollo Social para decirnos cómo hemos llegado a esto? A ver, cuando hablamos de infantilización de la pobreza, estamos hablando del ratio entre los niños pobres y los mayores de 65 pobres. El país, uno de los países creo que con menos infantilización de la pobreza es Honduras, que tiene un 65% de niños pobres. Entonces, no es, cuando hablamos de infantilización de la pobreza, no estamos hablando de cantidad de niños pobres, sino de un ratio. ¿Por qué es tan grande ese ratio? Porque hay muy pocos mayores de 65 años pobres. ¿Sí? Eso es importante aclararlo para hablar en el mismo idioma. Entonces también habla de una distribución. Claro. Por supuesto, se pone mucha energía o mucho cuidado en los adultos mayores. Sí. Y o los adultos mayores de alguna manera a lo largo de su vida han sabido establecer, digamos, un estatus diferente, bien, ¿verdad? Tienen otras oportunidades No es que ser niños. pobre siendo grande que ser pobre siendo un niño. Tiene que ver con la reforma constitucional
de las jubilaciones, que les aseguró un determinado ingreso a los jubilados. Hay que tenerlo en cuenta. Exacto. La reforma, por eso es cambió importante, sustancialmente. cuando hablamos de infantilización de la pobreza, tener en cuenta que estamos hablando de eso, ¿no? Que estamos hablando del margen que hay del ratio entre los adultos mayores pobres y los niños pobres. Que sea muy alto esa diferencia no significa que haya más niños pobres que en otro lado. Por ejemplo, el ejemplo que ponía. Pero obviamente, si hablamos de niños en situación de pobreza, que quizá la pregunta iba referida hacia ese lado, ¿no? El porcentaje de niños pobres. Sí, pero también está la discusión sobre la presión fiscal que existe sobre los más 65, ¿no? Y cómo este gobierno eventualmente decidió, por ejemplo, bajar un poco el IAS. Y si vos entendés que está bien, una franja etaria que, digamos, tiene una pobreza tan baja, producto, entre otras cosas, por lo que decía Alfonso, encima, pues, se le pone el IAS, que muchos lo han controvertido, pero bueno, encima vos decidís aliviarle a algunas personas ese impuesto, cuando en realidad ya están muy protegidas y tenés unas cifras de pobreza infantil, que seguramente las vas a mencionar, muy altas, ¿no? Está bien. ¿No tenés un matiz ahí tú? No me animo a hablar de política tributaria, está lejos de ser mi especialidad. Entonces, no sé qué se midió cuando se tomó esa decisión. También el cuidado del adulto mayor y la protección del adulto mayor también es importante. Pero de todas formas, este gobierno decidió invertir también en primera infancia. Y hace poco teníamos la noticia de los 50 millones de dólares que el gobierno decidió, por ley de rendición de cuentas, destinar a la infancia. Se constituyó hace unos días el Fondo Infancia, del que participamos 7 instituciones del Estado, juntas con 17 proyectos distintos que tienen que ver con lo habitacional, con la salud, con todo lo que son las prestaciones del MIDES, o sea, prestaciones monetarias, educación, etc. Estamos todos juntos en una mesa coordinando proyectos. ¿Sí? En el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, está a cargo Cecilia Sena, que la han escuchado hablar mucho, que es la directora de Desarrollo Social y sabe mucho de este tema, y que estamos trabajando juntos, coordinando proyectos para no pisarnos, para complementarnos, para lo que es, obviamente, atacar la pobreza en la infancia. Si nosotros vemos los números, lo decía Antonio Mansi, el director de Evaluación y Monitoreo, hace unos días en algún canal, él decía... terminar con la pobreza infantil en Uruguay es prácticamente terminar con la pobreza. Dentro del 10% más o menos de pobreza que tenemos, un 44% son niños, otro 44% son adultos que viven con esos niños. Sí, se mide por hogar la pobreza. Claro, por hogares es un 7%. Entonces, deberíamos sacar al 88% de la población que está bajo la línea de pobreza para terminar con la pobreza infantil. Es prácticamente terminar con la pobreza en Uruguay. Entonces, para poner las cosas en su justo término, no se arregla así nomás con prestaciones económicas, ¿sí? Lo que hay que generar son oportunidades reales, laborales, sobre todo de generar ingresos para esos adultos, porque se calcula que los ingresos por prestaciones monetarias son entre un 10 y un 15% de los ingresos de una familia. Y son ambos factores, ¿no? ¿Cómo que no sé? No, estoy preguntando. ¿Por qué no se ha hecho? Habría, usted decía recién, ¿verdad? Habría y bueno, y el país ha generado realmente, en este gobierno por lo menos, se han generado mayores oportunidades laborales, mayor apertura, se ha generado inversión. Pero no impactó en la pobreza en el 0 a 3, el 0 a 6, ¿no? A ver, por lo menos hasta ahora. A ver, por eso. Estable desde hay un zócalo de un 10% que no se ha logrado. También hay prestaciones que el MIDES brinda con otras instituciones del Estado y que no se tuvieron en cuenta en el momento de la encuesta, ¿no? Que reducen el costo de vida de una familia, pero que no se tienen en cuenta, que no se tuvieron en cuenta en ese momento, ¿no? Subsidios, por ejemplo. ¿Cree que el número mejoraría? Y yo creo que puede impactar. Pero nos basamos en función del INE, ¿no? O sea, todos los gobiernos. Yo entiendo que hay que avanzar hacia mediciones más finas. Está bien, pero la pobreza, ahora incluso hay un consenso y el INE está iniciando, lo decía Boal hace unos días, un proceso
para empezar a medir la pobreza, teniendo en cuenta otros factores también. Ministro, lo quiero llevar a otra problemática u otra población, que es los cuidacoches, ¿no? Que han estado también en tema los últimos días. Y la Asociación de Cuidacoches, que nuclea los cuidacoches registrados, que tienen el esfuerzo de registrarse, de tener su chaleco, tener su permiso, su cuadra y demás, reclaman hace tiempo tener un sueldo, ¿no? Porque dicen, bueno, nos exigen toda esta cuestión para poder trabajar en calle y nos gustaría tener un sueldo. Y ayer, en Canal 12, específicamente en el programa Esta Boca es Mía, la presidenta de esta asociación contó que en su momento el exministro Martín Lema la llamó y le preguntó cuánto querrían ganar ellos. Ella le dijo, bueno, sería el sueldo mínimo. Se juntaron, conversaron y eso quedó en la nada. ¿Hay posibilidad de avanzar? ¿A usted le parece que esto sería importante o interesante? La verdad que a mí nadie me ha planteado el tema, no es un tema muy reciente. He leído algo, sí, pero no son es un 700. Tema que tengamos. ¿Serían 700 empleados públicos más? Pregunto. A mí no me lo pregunten. ¿Serían municipales, en todo caso? Esos son los registrados, ¿no? Bueno, Porque... Martín Sí, Lema... los registrados, Porque la exactamente. verdad Sí, hay se una dice que enorme los que no están cantidad. registrados duplican, pero hablemos de los registrados, que es en realidad la intención que tienen de llevar hacia la, digamos, Sí, sí. Son esos blanqueo de esta 700. situación. Sí. Sí, Sí. a ver, no sé quién es que presentó la propuesta y en qué términos. Ella dice que Lema la llamó, le preguntó, ella le dijo un sueldo mínimo y que ella un compromiso, por lo menos un interés, y bueno, que quedó en la nada. Bueno, habría que preguntarle a Lema, porque ahí además No, pasa digo, por capaz que temas en el legislativos. traspaso hubo una... No hubo. Pero ahí además pasa por temas legislativos, seguramente, que tienen que ver, y quizás del legislativo departamental. Más Sí, en la diría. concreción, pero tal vez en la propuesta pasa por el Ejecutivo. Pero bueno, si no está en la mesa... No está en la mesa hoy. Ok. A No se mí discute. realmente Claro. no me ha llegado el tema. Ahora tiene muchos aspectos, además, perdón, sí, sí. Diego, tiene muchos aspectos complicados eso. Y bueno, habría que ver porque con el si esas Ministerio de 700 Trabajo, personas más bien. tendrían un salario, ¿verdad? Un sueldo, ¿quién las va a controlar? Es una buena pregunta, pero me parece que no es para mí. Claro. La situación Sí, de calle. a Lema, está bien. No sé si a Lema o al ministro de Trabajo o a quién, pero Claro, no tiene lo que pasa por es que qué el pasar MIDES, por el el MIDES. MIDES la es intendencia. transversal a muchas poblaciones que ustedes tienen que articular con Está diferentes organismos. 100%. Es transversal y nosotros articulamos en la medida que nos llegan las cosas, trabajamos con todo el mundo, obviamente. A mí no me ha llegado Ok. ningún planteo en ningún ámbito, obviamente que recibo a todo el mundo, abierto a recibir planteos. Muy bien. Una de las cosas que impacta Pero- es la cantidad de gente en situación de calle. Este año, si no me equivoco, este año no habrá ascenso, creo, de la gente en situación de calle. Lo que queda claro que desde que asumió este gobierno no dejó de aumentar. Tampoco desde antes. Nunca. Ha dejado de aumentar. Nunca en ningún país del mundo, creo, salvo en Finlandia. Bueno, en un momento Nueva York lo lograron superar, hoy está Bueno, de vuelta con problemas. con problemas graves. Sí, gran parte de eso tiene que ver con lo que hablábamos recién, que la gente que sale de la cárcel no tiene A ver. dónde ir. Pero hay una parte importante también que es otra pata de que puede tener que ver con su ministerio, que es el consumo de drogas. Es decir, ¿cómo ve usted el problema? ¿Qué se plantea? ¿Qué se hace? Mucho se hace, muchísimo. A ver, el MIDES, lo primero, para aclarar, nosotros recibimos personas en situación de calle, ¿no? O sea, es el eslabón, el último eslabón. Cuando la persona cayó en situación de calle, ahí viene a golpear al MIDES. Hay varias cosas, instituciones y muchas situaciones de la vida de la persona que fallan antes para que la persona termine en la situación de calle, que realmente es una situación muy desgraciada y que nadie le desea a nadie. Hay varios factores que hoy inciden. La cárcel, sin duda, la cárcel rompe vínculos y parte del trabajo que nosotros hacemos en la INALI y las 5 acciones es para trabajar, obviamente, esa restitución de esos vínculos de la persona con sus contactos anteriores o consigo misma y su vida, como decía Maggie, consigo misma, con su autoestima, con sus capacidades, con un montón de cosas que pierde. Las adicciones y la salud mental. Con respecto a la salud mental, creo que me animo a decir que afectó de alguna manera la última ley de salud mental, votada por todos los partidos políticos, que se votó sin una contención,
sin un medio camino. Tú decís, hay que terminar con el modelo asilar. Ok, hay que terminar con el modelo asilar, ir a que esas personas que tienen problemas de salud mental vuelvan a encastrar en la sociedad, ¿no? Vuelvan a encastrar en el mundo comunitario, ¿no? A tener una vida autónoma y a tener una vida en contacto con la sociedad y no estar encerrados en un lugar. Me parece perfecto. Pero no se pensó en un modelo de medio camino, que es lo que estamos haciendo ahora en el Ministerio con casas de medio camino, que obviamente cuesta mucho dinero y obviamente mucho tiempo de trabajo, pero estamos recibiendo personas del modelo asilar, que salen del modelo asilar y vienen a casas de medio camino donde se trabaja su inserción sociocomunitaria. Pero en la foto, digamos, ya que no va a haber censo este año, por lo que te he entendido, la gente se va a quedar con que entre el 2020 y el 2023 aumentó en 54% la gente en situación de calle. En este cuatrienio aumentó en un 30% la gente en situación de intemperie. De intemperie. Está bien. Pero en el último cuatrienio, si comparamos cuatrienio, pero está dividido entre intemperie y gente que vive en refugios, ¿no? Yo estoy contando el total, ¿no? Si no me equivoco es así. Está bien, está bien. Hubo un aumento, no nos peleamos con los números. Yo estoy diciendo, adicciones. En el censo 2016, la pasta base era consumida por el 49% de las personas que estaban en situación de intemperie, ¿sí? El principal consumo era alcohol. En el último censo, el 77% consumía pasta base. El primer problema se transformó en la pasta base. Las adicciones. También nosotros generamos 400 cupos en casas que son casas comunitarias donde se hace un tratamiento de la adicción, ¿sí? Luego en casas de medio camino, para que la persona no vuelva de nuevo al sistema de refugio nocturno, sino que vuelva a una casa de medio camino donde se trabaja la inserción sociocomunitaria de esa persona con el tratamiento de la adicción. Luego también cuestiones de penurias económicas, ¿no? Pero lo que preguntaba, ¿no? O sea, la foto final, incluso en el año electoral, va a ser estas cifras de aumentos en consumo de pasta base también, como decías vos. Pero nosotros podemos mirar la foto o podemos trabajar en políticas de largo aliento. Finlandia, el único país que logró resolver de verdad los problemas de calle y que en la pandemia se recrudeció un poquito. Le llevó 35 años una política de Estado sostenida. Nosotros tuvimos aumento de pobreza en el 2017, en el 2018, aumento de pobreza en el 2019, aumento de pobreza en todo el mundo en el 2020, que afecta. En el 2021 baja, en el 2022 baja, en el 2023 tenemos la guerra, la sequía, los problemas en Argentina que aumentan la pobreza en el litoral. Aún así, hay un establecimiento de alguna forma. Trabajamos en políticas de largo aliento. Y tú me preguntás, y está bien porque todo el mundo le pregunta, ¿y los resultados? ¿Y los resultados? Pero a la misma vez, nosotros está bien, nos podemos desvelar por el resultado inmediato, pero tenemos que trabajar en una política de largo aliento. Si no, en definitiva, queda, yo guardo a todo el mundo, nos sacamos la foto, salió divina, pero esa gente no resolví nada, no resolví ni su problema de adicciones, ni de salud mental, no hice nada. Entonces, nosotros nos encontramos, cuando llegamos al ministerio, con un modelo 90% de refugio nocturno, en el cual no se puede trabajar con una persona que llega agotada, hambrienta, con ganas de comer un plato de comida y a dormir, y que al otro día se levanta y se va, por más que vos le pongas 40 técnicos trabajando adentro, no pueden hacer nada con esa persona. Bien. Ministro, gracias por su presencia, gracias por su visita. Órdenes. La seguimos. Gustazo. En la próxima haremos todas las preguntas que quedaron hoy sin hacer, ¿eh? A las órdenes. Gracias.